Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les vamos a presentar un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Vamos a analizar con la economista de la Fundación FADA, Natalia Ariño, la composición de los precios al consumidor de 3 alimentos emblemáticos para los argentinos, como el pan francés, la carne vacuna y la leche fluida. Para comenzar este episodio de AgroPodcast, estamos en comunicación con Natalia Ariño, es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la famosa Fundación FADA. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Hola Darío, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por este contacto. En el último informe de FADA que publican semestralmente, analizaron nuevamente lo que es la composición de los precios de 3 alimentos básicos de la mesa de los argentinos, como es el pan francés, la leche fluida y la carne vacuna. ¿Cuál es la composición? ¿Cómo se componen estos precios? Bueno, hay 2 formas de ver esa composición del precio. Una es viendo cuál es la participación que tiene cada una de las actividades dentro de cada cadena, y otro es verlo desde el punto de vista de los costos, de los impuestos y de las ganancias que tienen cada uno de estos productos. Si vamos por el segundo punto, por ejemplo, vemos que en términos generales, aproximadamente el 60%, ¿sí?, del precio que pagamos por estos 3 productos que mencionaste vos son costos. En torno al entre el 24 y el 27% son impuestos de toda la cadena, y bueno, lo que resta son las ganancias que obtienen cada una de las actividades, como te decía recién, que conforman las cadenas. Y después lo podemos ver, como te decía, desde el punto de vista de la participación que tiene cada eslabón. Por ejemplo, en el caso de la leche, si el tambero, por ejemplo, entre lo que va de costo y la ganancia, representa el 27% del precio de la leche, ¿sí?, del sachet de leche. La industria, el 28%, el comercio el 18%, los impuestos el 27%. Es decir que cuando compramos un sachet de leche, nos estamos tomando un vaso de impuestos, básicamente. ¿Y esto se replica también en la carne y en el pan? En el caso del pan también es el 27% los impuestos, que ahí hacemos el paralelismo que, si vamos a comprar a la panadería 8 bollitos de pan, nos estamos comiendo de esos 8 bollitos, 2 en impuestos. Y en el caso de la carne es un poco menos en esta última medición, que representa más o menos 1/4 de kilo, ¿sí?, son impuestos. ¿Y por qué te crees que ocurre esto en Argentina si lo comparamos con otros países productores de la región, sin irnos más lejos, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay. A ver, cada país tiene sus particularidades, ¿no?, impositivas, pero en nuestro país, tiene un esquema bastante complejo, impositivo. Tenemos los impuestos nacionales, provinciales, municipales, y que en algunos casos tienen efecto cascada, como por ejemplo los ingresos brutos, que si bien es parte del financiamiento que tienen las provincias, pero no deja de ser un impuesto que se paga en cada una de las etapas de las cadenas productivas, y que van engrosando, por supuesto, el precio. O, por ejemplo, también el impuesto al IVA, por mencionar otros, que en productos básicos como la leche tiene el 21%, es lo que pagamos todos como consumidores, ¿no? Y todos esos impuestos van sumando a esta carga impositiva que tienen los alimentos. En el informe que realizaron recientemente y que dieron a difusión, también habla de las veces que se multiplica el precio que recibe el productor, tanto el productor de leche, el productor ganadero o incluso el productor de trigo, en su propia explotación, y el que definitivamente terminamos pagando los consumidores en la góndola. El caso del trigo es el más notorio, pero contanos un poco cuál es esa multiplicación que se da de precio desde el productor hasta el consumidor. En el caso del trigo, como decías, el precio del trigo se multiplica por 10, desde que sale el grano, el cereal, mejor dicho, del campo, hasta que llega el pan, ¿sí?, al consumidor. Y y ahí tenemos todo ese cúmulo de costos en el cual intervienen, por ejemplo, labores, costos de personal, insumos, alquileres, fletes, entre tantos otros que podríamos mencionar a lo largo de todas las cadenas, es decir, desde el productor en el campo, el molino y el comercio y la panadería, ¿sí? Todo eso va sumando al precio y hace que haya tanta distancia entre lo que sale
por kilo de pan, digamos, el trigo en el campo y lo que termina saliendo o lo que termina convirtiéndose, digamos, en una panadería. En el caso de la leche, por ejemplo, se multiplica por 4 la leche cruda que sale también del tambo hasta que, bueno, se comercializa el sachet de leche en el supermercado o en el almacén. ¿Y qué crees que es lo que distorsiona estas 3 cadenas de valor, que son 3 productos alimenticios básicos de la mesa de los argentinos y muy importantes y emblemáticos también, teniendo en cuenta que tenés costos altos, ganancias bajas y también impuestos altos? Sí, yo creo que, es parte de nuevo de la estructura de producción que tenemos en nuestro país. Como te decía, que intervienen muchísimos costos, que es la parte más gruesa, digamos, al final de lo que se termina componiendo el precio final. Y bueno, que además tenemos varios vagones en el tren hasta que el producto llega al consumidor final. Hay muchos actores que intervienen en las cadenas que hace que, bueno, que el precio también se vaya engrosando, mientras que al mismo tiempo también se le va dando valor agregado a esa materia prima que sale del campo. Llámese la leche cruda, que bueno, en este caso analizamos el sachet de leche, pero por supuesto que si analizamos otros productos de la cadena láctea como quesos, postrecitos, yogur, dulce de leche, entre tantos otros, seguramente ahí vemos mayor valor agregado en el producto y bueno, quizás también una mayor distancia entre el precio que recibe el productor y el precio que se adquiere en la góndola. Y también la intermediación, digamos, se lleva a su parte. ¿Ustedes analizaron eso al momento de la composición de estos precios? No tenemos medida de la intermediación, pero sí, seguramente se lleva una porción más. Por ejemplo, los distribuidores o los mayoristas, si bien no lo contemplamos nosotros directamente en nuestro modelo, seguramente si incluyéramos eso también tendría su participación. En otra parte del informe también hablan de los beneficios que traería para la economía argentina y para los pueblos del interior, específicamente que se eliminen los derechos de exportación al trigo, pensando en la siembra que va a comenzar dentro de poco, que son del 12%. ¿Qué evaluación puedes hacer de esto? Bueno, esto en realidad también comentábamos porque se estuvo hablando en las últimas semanas sobre, bueno, cuál era el margen bruto de trigo, se estuvo hablando mucho de la necesidad de eliminar los derechos de exportación, que en realidad es algo que se viene pidiendo hace mucho, ya desde el sector agropecuario. Y bueno, lo que sí analizamos es que justamente en los momentos en donde se redujeron los derechos de exportación, si vos te acordás aproximadamente en la campaña, por ejemplo, 2014-2015, y lo comparamos con la 2017-2018, bueno, ahí vimos efectos sumamente importantes en el caso del trigo, ¿sí? En donde la siembra aumentó notoriamente en un 20%, la producción incrementó en un 40%, se generó, obviamente esto lleva aparejado una atracción mucho más grande en la economía que tiene que ver con que aumenta también la cantidad de movimiento en fletes por el aumento de la producción. Entonces, ahí vimos que en ese periodo aumentaron unos 203.000 nuevos fletes, se generaron más de $1.000 millones por producción. Entonces, esto quiere decir que, lo tomamos a estos datos como casos testigo o evidencia que cuando se redujeron tuvieron un impacto positivo en la economía, que no solo genera más inversión, más producción, sino que también genera más empleo, mayor uso de fletes, como te decía recién, más venta de maquinarias, mayor uso de fertilizantes, entre tantos beneficios más, como por ejemplo también la creación de empleo, que viene aparejado de toda esta situación. ¿Y por qué crees que el gobierno está como inflexible en la posibilidad de bajar o eliminar los derechos de exportación al trigo cuando ya se lo ha pedido el sector, o se lo viene pidiendo desde hace tiempo, incluso distintos analistas, como que justamente esto generaría un efecto positivo para el sector? Mayor producción, mayor recaudación de impuestos, más allá de que se eliminen las retenciones. ¿Qué opinas? Sí, doy un paso atrás en esto. En este caso estamos hablando del trigo, pero por supuesto que esto sería muy beneficioso si además habláramos del maíz, soja, girasol, carnes, leche, entre tantos otros productos que hoy por hoy tienen derechos de exportación. Yo creo que, yendo a tu pregunta, el gobierno hoy está en una posición más pragmática, en donde el punto más importante que ellos buscan es tener el superávit fiscal, y para poder lograrlo lo han hecho en estos meses de gobierno, lo han hecho a base de recortar costos y tratar de incrementar los ingresos lo más que se pueda. Y el hecho de eliminar derechos de exportación genera
un impacto fiscal, por más de que se deja de pagar derechos de exportación y se recaudan otros impuestos, porque el hecho de que se quiten los DEX implicaría, por supuesto, un aumento en la recaudación, por ejemplo, de impuesto al IVA, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque. Pero bueno, yo creo que va por ese lado, que quizás no están dispuestos hoy a asumir algún pequeño costo fiscal al dejar de percibir o de cobrar o recaudar los derechos de exportación. Y bueno, lo veo como un sentido más pragmático, que ojalá en el futuro realmente lo puedan considerar y sacarlos, eliminarlos para que pueda tener más oxígeno a la producción. Natalia, gracias por haber estado con nosotros en AgroPodcast. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Ahí pasaba entonces Natalia Ariño, es economista de la Fundación FADA. Estás escuchando AgroPodcast.